Salmo Salmo 6. Y el tema se llama Apela a la misericordia de Dios. Apela a la misericordia de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque ¿qué? Porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre, eterno Dios, en el nombre de Jesús, háblanos hoy en esta noche al corazón, que podamos conocer más de tu misericordia, Señor. Padre Santo, como predicador me pongo en tus manos y alimenta, Señor, a tus ovejas, porque a ti han venido a buscarte, sobre todo a buscar ese pan que viene del cielo, que a través de tu palabra, Señor, tú nos ministras. Gracias, Señor, y oro para que nos regales un milagro este día viernes. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, hemos estado los días viernes estudiando los salmos y hoy vamos a continuar con el estudio del Salmo 6. Y el tema que usted puede ver arriba dice: oración pidiendo misericordia en tiempo de ¿qué? De prueba. Este salmo es un salmo escrito por David. Recuerde que David fue el que escribió la mayor parte de los salmos, pero hay otros autores. Este es un salmo de los llamados penitenciales. Pastor, ¿cuáles son los salmos penitenciales? Bueno, son 7. El 6, el 32, el 38, el 51, el 102 y el 130 y el 143. Pastor, ¿por qué se llaman salmos penitenciales? Se llaman así porque cuando usted los estudia o los lee, ahí sale a reducir, o lo que predomina son los sentimientos de conciencia de pecado, que está mal con Dios, pues, que le debe a Dios, que ha pecado. Y eso también se alterna con llamadas a Dios pidiéndole su misericordia. Mire qué precioso. O sea, viene acá el salmista y expresa que está mal con Dios, pero le dice que tenga misericordia de él. Entonces de eso se tratan los salmos penitenciales, y habla también cuando hay un arrepentimiento del alma. Por eso David le dice en este salmo: mi alma está ¿qué? Turbada. Porque, hermanos, cuando andamos mal o cuando vienen las consecuencias de todos nuestros, de haber dejado los caminos del Señor, muchas veces, hermano, nos causa eso en nuestro interior. No, hombre, qué tremendo, una gran carga, una gran dificultad. Entonces, este salmo dice: al músico principal en Nehinot. La palabra Nehinot era un instrumento de cuerda tipo arpa. Después dice sobre Seminit. ¿Qué es Seminit? Bueno, investigando dice que es cuando el arpa tocaban notas bajas, así como en el Santo Entierro. ¿Han oído la música que llevan? Va. Tum, tum, tum. O cuando, bueno, sí, hermanos, de esa música así tétrica. Entonces eso significa Seminit. Dice que son en notas bajas. Recordemos que el rey David era un hombre conocedor de la música, de los instrumentos. Entonces él escribe este salmo. Hermano, a lo mejor David se encontraba en ese momento en un momento de prueba o un momento de dificultad, y él trata de levantar su voz a Dios, porque muchas veces nosotros lo hacemos, pero ¿para qué? Para quejarnos o para reclamarle a Dios lo que estamos pasando.
pero muy poco lo hacemos para pedir misericordia de Dios. Cuando usted ore, pida la misericordia de Dios. Dice que es tan grande, hermanos, como del norte al sur, o sea que no tiene fin, pues. La misericordia de Dios es grande, el favor de Dios. Por eso usted, cuando venga a la casa del Señor, venga con esa actitud de que ha venido a buscar a Dios, y Dios es misericordioso. Claro, usted y yo debemos de ponernos a cuentas con Dios, y Dios no se va a hacer esperar. Entonces, en este salmo David está expresando su sentir, cómo él se siente. Dice la mayor parte de conocedores de la escritura, de los salmos, que aparentemente David estaba pasando por una enfermedad, hermano, y viene delante de Dios, le expresa lo que él siente y le pide su ayuda, pero sobre todo le pide que tenga misericordia de él. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Siempre le he enseñado que muchas veces la mayor parte de problemas que usted y yo tenemos siempre tienen un alto componente espiritual. Hay algo que Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Hay algo con el cual Dios nos está llamando la atención. Entonces, lo primero que usted y yo debemos de hacer, cualquier problema que venga, venir delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué estás tratando así conmigo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que dirige mi mirada? Señor, ¿te estoy fallando en algo? Hermano, no hay nada más precioso que estar en paz con Dios. ¿Por qué, hermano? Usted duerme tranquilo, se levanta tranquilo, vienen las pruebas, las dificultades, y usted sabe que Dios le ayuda. Entonces, vamos a ver el Salmo 6. David, el escritor, está pasando por una prueba. Como le dije, a lo mejor aparentemente él estaba enfermo o sufriendo una crisis espiritual que ha repercutido en su cuerpo. Porque muchas enfermedades, hermano, muchas veces no son orgánicas, o sea, no son de un órgano, o no son del cuerpo, que hay algo malo que está pasando, sino que muchas veces nuestras enfermedades son psicosomáticas. O sea, la ansiedad, hay tanta cosa, hermanos, que muchas veces nosotros sentimos que estamos enfermos. Pero al fin, David viene delante de Dios y se queja delante de él. ¿Qué le dice? Vamos al versículo 1. Jehová, ¿a quién va dirigida la oración? A Jehová. ¿En el nombre de quién debe de ser para los cristianos? En el nombre de Jesús, porque así lo dice la Biblia. Siempre que usted ore a Dios, siempre tiene que agregar en el nombre de Jesús. Y le dice: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues ¿con qué? Imagínese, le está diciendo: no me reprendas, no me castigues. O sea, le está pidiendo David que detenga su disciplina, que detenga el castigo hacia él. O sea, en pocas palabras, ya párale, Señor. Ya mucho, ya duele. ¿Se ha fijado que a veces estamos una tras otra, hermano? Muchas veces uno termina cargado en el día, hermano. Que le avisan de una cosa, que le avisan de otra, y le pasa una cosa y le pasa otra. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Hablar con Dios. Decirle: Señor, si Él es el que tiene el control, no solo de nuestra vida, sino que del mundo. Dice que de Jehová es el mundo y toda su plenitud, todo lo que existe acá. Entonces David le está pidiendo: ya, Señor, ya mucho, ya me duele, ya párale. Hermanos, le está diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. David está reconociendo uno de los atributos de Dios. ¿Cuál es ese? Que Él es santo. Dice Isaías que es 3 veces santo. Y con Él no es compatible el pecado, hermanos. Entonces David conoce el carácter de Dios. Usted y yo debemos de conocer el carácter de Dios. Usted debe saber cómo llegarle. Usted debe saber cómo hablarle a Dios. Usted debe saber cómo expresarle sus luchas. Porque muchas veces uno comete errores y no es porque los quiera hacer. No estoy justificando a nadie, sino que usted sabe que está luchando contra esa compulsión, contra ese pecado, con esa manía, o llámele como se llame.
Entonces, por eso usted y yo debemos de conocer el carácter de Dios. Y uno del carácter de Dios es el que es santo, pero también es misericordioso, hermano. O sea, usted debe de conocer todos los atributos de Dios. Y porque Él es santo, el hecho que yo sea pastor no quiere decir que me va a pasar las cosas, hermano. No, el hecho que usted sea cristiano, hijo de Dios, por el mismo hecho de ser santo, Él, hermano, va a reprender, van a venir las consecuencias. Sí, Dios ya nos perdonó nuestros pecados, pero las consecuencias, sí, las tenemos que sufrir. Entonces, hermano, lo mejor es ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre va a castigar la desobediencia y el pecado. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice acá con respecto al castigo de Dios. Eso debe estar claro en nosotros. Antes de cometer algo, joven que está acá, antes de levantarle la cejita, ¿verdad? A esa persona, o señorita o señora, recuerde eso. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ¿y qué le dice David? No me reprendas, no me castigues con tu ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, el apóstol Pablo está hablando que la ira de Dios se revela. O sea, viene a luz contra toda injusticia y pecado. Eso es lo que está hablando. ¿Y qué pecado se está hablando? Bueno, lea el versículo 29 del capítulo 1. Dice, estando atestados de ¿qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de ¿qué? Jóvenes, ¿qué dice ahí? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin ¿qué? Misericordia. Todo eso Dios lo castiga, mi amado hermano. Por eso ha dejado leyes, ha dejado mandamientos, ha dejado estatutos. Mire, no hay nada más precioso que andar a cuentas con Dios, hermano. Que usted venga delante de Dios y dígale, Señor, en integridad he andado. Hermano, en lo que yo puedo, he andado en integridad. No hay nada más precioso que eso, hermano. ¿Cómo me pone a creer que Dios no le va a escuchar? Pero también le puede expresar, hermano, sus luchas. Con lo que usted está peleando, con lo que usted está tratando de salir. Por eso David le dice a Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Por qué le hablo de esto? Porque muchos solo pensamos en la misericordia de Dios, pero nos olvidamos que Él aborrece el pecado y que es un Dios justo, un Dios santo. Por eso es que el rey David, hermano, está delante de Dios pidiéndolo que no lo castigue. A saber qué había hecho David, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero le sabía llegar a Dios. Y David sabía que la responsabilidad de él era más grande. ¿Por qué? Porque era el rey de Israel. Usted como padre, usted como madre, usted como esposo, como esposa, tiene mayor responsabilidad en su casa. Al igual yo también, hermanos. ¿Por qué? Porque de nosotros dependen muchos de los que están atrás. Entonces lo mejor es estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, alguien puede pasar desapercibido, pero nosotros que tenemos responsabilidad, hermano, nosotros los pastores, no, hombre, es una gran responsabilidad, hermano. Entonces, es importante que usted y yo conozcamos los límites, los linderos de Dios. ¿Para qué? Para no pagar las consecuencias. Vamos al versículo 2. Ya no vamos a hablar de ira ni de juicio. Versículo 2. Y este es lo que nos encanta. ¿Qué le dice David después de que le dice que ya no lo castigue? Ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Qué hace David? Acercarse a la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Que Dios es bueno, hermano. Dios no nos va a destruir. Nos va a castigar, pero no nos va a destruir. No va a destruir nuestra alma. Dice que no hay prueba ni tentación, porque esa palabra en el griego significa las dos cosas: prueba o tentación, que usted y yo no podamos soportar, y que juntamente con la tentación y la prueba nos va a dar ¿qué? La salida, hermano. Entonces muchas veces también Dios está tratando con nosotros. Por eso es que yo le recomiendo que venga delante de Dios y póngase a cuenta siempre. Ahí va a ver usted si Dios está tratando con usted o le debe algo. Entonces acá David recurre a la gracia, a la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque él está enfermo, hermano, y él apela a la misericordia. La palabra misericordia viene del hebreo hased, que significa bondad, amor, gracia, fidelidad, devoción. Mire qué tremendo, y se usa 249 veces en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Si usted está pasando una situación difícil, lea los Salmos o transcriba los Salmos. Ahí Dios le va a hablar. Ahí Dios, hermano, le va a dar la manera de cómo salga de sus problemas o de sus dificultades. Y una de ellas es acudir a la misericordia del Señor. Entonces David le habla al Señor de su debilidad, le habla de su dolor, le habla de su dependencia y apela ¿a qué? A la misericordia de Dios. Por eso yo le he enseñado que cuando usted esté pasando una situación difícil, sépale llegar a Dios, hermano. No ore solo por orar, sépale, argumente delante de Dios. Y Dios es bueno. Haga cuenta y caso como que está defendiendo su causa delante de Él. Y no es para poderse justificar uno, pero Dios sabe, ¿verdad? Cuando usted y yo hemos pecado. Pero sépale llegar a Dios, porque Dios es misericordioso. Entonces el mejor argumento delante de la presencia de Dios es apelar a su gracia y su misericordia. Bartimeo, cuando oyó que iba Jesús, ¿qué empezó a gritar? Jesús, hijo de David. ¿Qué le decía? Ten misericordia de mí. Y dice que no dejó de gritar, no dejó de clamar. ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó, porque Dios exalta a los que se humillan, hermano. Entonces, ¿y qué? Le dio la sanidad. Entonces, hermano, yo no sé cuál es su problema, cuál es su dificultad, por lo cual usted pueda estar pasando hoy en esta noche, pero argumente con Dios y sobre todo hágale ver su gracia y su misericordia. A lo mejor David quizás estaba en cama, o quizás su enfermedad le había ocasionado estragos en su cuerpo, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, sentimos que las enfermedades nos van marchitando, nos van quitando las fuerzas. Pero apele a Dios, hermano. Apele a Dios. Recuerde, muchas enfermedades son producto, hermano, de algo espiritual. Por eso apele siempre al Señor. Dice el versículo 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Y qué le pide David? Sáname. ¿Quién es nuestro sanador? Amén, Jesús es nuestro médico. La Biblia dice que en la cruz del Calvario el acta que nos era contraria, con los que nos acusaba Satanás delante de Dios, fue clavada en la cruz del Calvario. Y por sus llagas usted y yo fuimos ¿qué? Sanados. Entonces David no solo le pide misericordia, sino es específico. Órele al Señor, y cuando le ore, órele específico. ¿Qué es lo que usted quiere? No le han dado vuelta a tanto asunto. La Biblia dice que cuando usted viene delante de Dios,
Él ya sabe cuál es su necesidad. Entonces David le dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. O sea, le explica su situación de angustia en la cual él se encontraba. A lo mejor estaba postrado en su cama y le pide a Dios que lo sane. No se justifica, ¿verdad?, delante de Dios. Y no le dice: Señor, mira, lo hice por esto y lo otro. No, de ninguna manera. Él va al grano y le dice: Señor, estoy enfermo y sáname. Versículo 3. Mi alma también está, ¿qué? Turbada. Ese es lo primero que viene cuando vienen los problemas, hermano. Es lo primero que nos pasa. Sentimos, hermano, una intranquilidad en nuestro interior. Sentimos miedo, sentimos temor, se nos va el sueño, viene el insomnio. ¿Y cómo vamos a hacer? Nos desesperamos y tantas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Amén. Entonces, hermano, venga delante de Dios. Por eso decía el salmista, ¿por qué te turbas dentro de mí, oh alma mía? Ajá, amén. Qué tremendo lo que David decía, ¿verdad? Y te turbas dentro de mí. Confía en Jehová, le decía, que aún he de alabarle. Entonces, cuando tenga miedo, temor, tristeza, angustia, esté desesperado, desesperada, venga delante de Dios. Él es especialista en tratar nuestra alma. Recuerde: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. El único que puede tratar nuestra alma es Dios. El psicólogo, el psiquiatra le puede mitigar sus penas, pero Dios es el único, hermano, que le puede, dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice el versículo 4, por cuestiones de tiempo: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Mire qué tremendo. Versículo 5, por cuestión de tiempo: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Mire, David, si no era inteligente, hermano, lo que le está diciendo: si yo me muero, ahí en la tumba no te puedo alabar. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién te va a alabar como yo te alabo? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque hay una separación, ¿verdad?, cuando usted muere. Pero el salmista no está negando la realidad de la muerte. El salmista le está diciendo: en la muerte no hay memoria de ti, ¿quién te alabará? O sea, yo quiero seguir viviendo con un propósito. ¿Cuál? De alabarte. Hermano, por eso yo cuando yo y usted le doy la clave, está enfermo y usted siente que ya se lo lleva, dígale al Señor: si me das vida, todo aliento que yo tenga va a ser ¿para qué? Para servirte, va a ser para adorarte, va a ser para alabarte. Mire, cuando cumplen años, gran celebración, ¿verdad? Y los 365 días, ¿para qué los quiere? Para seguir fregando. La clave es que le diga: Señor, sobre todo los que ya tenemos canas, dame 365 días más. ¿Para qué? Para alabarte, Señor, para adorarte. No me voy a despegar de la iglesia. Entonces David le está diciendo: dame vida, sáname, porque si me muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? Mire qué tremendo. La pregunta que le hago es: ¿para qué quiere seguir viviendo? Amén. Ese es el propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados, traídos a este mundo: alabar a Dios sobre todas las cosas. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a